mañana agradecidos nuevamente estamos contigo por este precioso tiempo, Señor. Es un tiempo para ti únicamente. Eres digno de merecer nuestra alabanza, pero también nuestra adoración, Padre. Te ruego, Señor, en este momento por tu palabra, para que tu palabra sea expuesta con la dirección y con la ayuda del Espíritu Santo. No queremos hablar palabra de hombre, pensamientos, ideas, incluso, Señor, ni con amarguras. Queremos ser únicamente dirigidos por tu Espíritu Santo, y que sea nuestro Señor Jesucristo quien siembre esta palabra en el corazón de cada uno de los presentes. Ayúdanos, Jehová Dios. Necesitamos tu ayuda. Y también la iglesia, Señor, la necesita. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, Padre. Amén. Bien, el título del mensaje: Dios no solo cambia nombres, sino vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Bien, hermanos, para iniciar este mensaje, no sé cuántos de los que estamos aquí, de repente, a lo mejor en aquellos tiempos, antes de convertirnos al Señor, o a lo mejor todavía después de convertidos al Señor, escuchábamos por ahí a lo mejor música, a lo mejor la radio, no sé, éramos un poquito mundanos, ¿no? Y bueno, hace tiempo se escuchó una canción donde en parte de una de sus estrofas decía esto. Yo sé que se va a acordar de ello. Decía esta estrofa: y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Yo creo que ya se acordaron, ¿no?, de parte de esa canción, ¿no? Bueno, aunque le hemos escuchado esto, por lo regular el hombre tiene una mente y un corazón caído. Y como tenemos esa mente y ese corazón caído, en las primeras de cambio, con una molestia o con un disgusto que tengamos, y a veces con nuestra pareja o con nuestros hijos o con alguien más, siempre esculcamos en el baúl de los recuerdos y sacamos toda aquella molestia guardada. ¿Cuánto les ha sucedido? Sacamos la molestia, sacamos el disgusto, y pues es parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? Por ello yo digo que todo lo que el hombre pretende hacer nunca va a funcionar, hermanos, porque su manera de vivir aún sigue atada a su pasado, a su estilo de vida caída, a su vida corrompida y pecaminosa. Esa canción dice una gran verdad, o esa parte de esa estrofa dice una gran verdad: puedo cambiarte el nombre, pero no puedo cambiar tu historia. El hombre nunca va a poder hacer nada referente a ello. Pero cuando Dios cambia el nombre de una persona, le da uno nuevo. Generalmente es para establecer una nueva identidad. Esa identidad debe estar establecida únicamente en el Señor. Ustedes hagan memoria y volvamos al Antiguo Testamento, donde Dios comenzó a cambiar nombres y sobre todo vidas. Cambió nombres, pero sobre todo vidas que se dejen moldear de acuerdo al Maestro, como lo dice ahí en Jeremías capítulo 18, versículo número 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién es el único que puede transformar verdaderamente nuestras vidas? El Señor. Es el único. El hombre hará inventos, hará propósitos, hará todo lo que esté a su alcance humanamente hablando, pero el único que verdaderamente puede transformar nuestras vidas es el Señor. Y esta es la palabra escrita en Jeremías. Jeremías fue llevado a la casa del alfarero y ver una y otra vez cómo se deformaba el barro en las manos del alfarero, pero él podría darle la forma deseada y correcta que quería. Entonces, esta mañana, en la proposición de este mensaje, es que a ti y a mí, Dios no solamente quiere cambiarnos, no tanto el nombre, hermanos, más bien digo el sobrenombre.
¿Cuántos sobrenombres pudimos haber tenido? ¿Cómo nos identificaban allá afuera? A lo mejor el mujeriego, el tranza, esos son sobrenombres. El ratero, el fácil o la fácil, el borracho, el volado o la volada, el mentiroso. Y saben que esto es como si estuviésemos jugando lotería, ¿verdad? Para gritar buenas. Y esos son sobrenombres que Dios es el que los puede cambiar. Él quiere cambiar nuestras vidas para que todas nuestras acciones sean correctas y agradables delante de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 43, 19? He aquí que yo hago cosa nueva. Él es el único que puede hacer las cosas nuevas. Dice, pronto saldrá la luz, o sea, esto será visto por los demás. Si te tenían catalogado o clasificado en algún concepto en tu persona, Dios lo sacará a la luz, pero de otra manera ya distinta. Luego dice ahí, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quién es el que puede hacer eso? Nada más Dios. Es el único que puede cambiar totalmente tantas cosas de nuestra vida. Entonces, lo pasado no se compara con lo que Dios hará con sus hijos. Dios no solamente cambia nombres, sino vidas. Y tú y yo debemos de asumir esa proposición. Es lo que Dios nos propone. Donde nadie daba nada por nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que siempre está embriagada y dices, no te desgastes, no pierdas tu tiempo con esa persona? Es como decir, esa persona no vale nada, ¿no? Pero ahora debe de haber cambios reales en nuestra vida, no por nosotros, por Cristo. Así como lo hubo en el cambio de nombres y de vidas como de Simón. Simón, su significado era Dios ha escuchado, y le cambió su nombre a Pedro, que significa piedra. O Abraham, que era padre enaltecido, ese era su significado, y lo cambió por el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. O Jacob, que su significado era engañador o suplantador, pero ahora lo cambió por Israel, que significa el que lucha con Dios. Y vamos a mirar entonces la enseñanza de esta mañana a través únicamente de 2 puntos o 2 encabezados. El primero de ellos: Dios cambia nombres y vidas con propósitos. Cuando leemos la Biblia y vemos tantos hombres y mujeres que en alguno de ellos sus nombres fueron cambiados, y más que ello fueron cambiados sus vidas. Uno lee y uno piensa que eran personas especiales, donde Dios se manifestaba de una manera audible y con un acto sobrenatural. Pero ¿saben qué? Ellos también eran personas comunes y sencillas como usted y como yo, donde se desanimaban, donde también se afligían, donde se asustaban, donde decaían, donde pecaban. Eran personas sencillas. No crea que eran personas fuera de serie o fuera de este planeta, no. Eran personas comunes como usted y como yo. Pero escuche cómo lo describe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A poco usted no es un necio? ¿O no hemos sido necios? Sí, pero Dios nos escogió. Dios no vino a escoger personas perfectas, intachables, con una reputación excelente, ¿no? Lo peor, cuando nuestras obras eran como trapos de inmundicia, de ahí nos sacó el Señor. Muchos de nosotros podemos decir que tuvimos un pasado muy turbio, muy difícil, pero de ahí nos sacó el Señor. Así como lo dice, ¿no? Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, todo aquello que se describe de la Biblia es verdad. Y que aún están añadiéndose al llamado para servir los necios y los débiles para ser usados por Cristo. Por eso estamos aquí. O en todas las iglesias hay muchos necios y débiles, pero por eso estamos aquí. Porque el que está haciendo la obra no es usted, ni es el hombre, ni es el que está al frente, es únicamente Cristo. Entonces vemos la vida de hombres del Antiguo Testamento como Daniel.
si gustan ir al libro de Daniel, y vamos a sacar enseñanza, porque vamos a hablar específicamente de Daniel. ¿Saben cuál es el significado que tiene Daniel? Dios es mi juez. Y eso se lo debería saber nuestro hermano Daniel, porque eso es lo que significa su nombre. Dios es mi juez. Y fue el cuarto de los llamados profetas mayores. Él fue descendiente real de la familia de David, pero también fue llevado cautivo cuando era él un jovencito. Dice que fue en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. O sea que cuando estaba reinando en Judá Joacim, en ese tiempo fue llevado. Y no solamente a él, a 3 compañeros más fueron llevados con él para residir en la corte del rey Nabucodonosor. Ahí lo llevaron, en donde él halló favor e hizo grandes progresos en la ciencia estando ahí, así como en la lengua sagrada. Pero en el caso de Daniel, junto con sus 3 compañeros, sus nombres no fueron cambiados por Dios. Esta es la diferencia. Dios no cambió sus nombres de ellos, pero el hombre sí lo hizo. Usted recuerda, de acuerdo al pasaje, si se va en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Daniel, se dará cuenta los nombres que les pusieron a cada uno de ellos. Dios no cambió sus nombres, pero el hombre sí lo hizo. Pero el propósito, ¿saben qué? Dios en sus vidas permaneció. Eso es lo más importante. El hombre le quiso cambiar la identidad, pero no pudo cambiar su identidad. El propósito de Dios permaneció en la vida de ellos. Su esencia de quién eran, nada cambió en ellos tampoco. Porque sabían en verdad en quién habían creído. Daniel sabía perfectamente en quién había creído. Y esto lo describe el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a su hijo espiritual, ahí en 2 Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Está escribiendo Pablo, ¿Qué estaba padeciendo Pablo cuando escribió esta carta al joven Timoteo? Estaba en una prisión. Daniel, ¿dónde estaba? Cautivo en Babilonia. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás pasando? ¿Dónde estás tú? Nuevamente vuelvo a leer el versículo completo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, porque yo sé a quién he creído. ¿Tú sabes a quién has creído? Daniel lo supo, Pablo lo supo. Espero que nosotros lo sepamos también, en quién hemos nosotros creído verdaderamente. Entonces, las vidas con propósitos de fidelidad. Nuestra vida debe tener propósito de fidelidad, y quiero leerles esta definición para que lo entiendan qué es fidelidad. Fidelidad es una lealtad inquebrantable a Dios. Es confianza en Él. Es amor incondicional, incluso en medio de dificultades. Buscando siempre cumplir con los mandamientos y seguir sus caminos. Eso es fidelidad a Dios. ¿Nos podemos nosotros medir con este concepto de fidelidad? ¿Nosotros podemos ser inquebrantables delante de Dios o leales? ¿Tener esa confianza en Él? ¿Ser incondicionales en medio de las dificultades? ¿Buscar siempre sus mandamientos y sus caminos? Ese tipo de fidelidad fue la que marcó la vida de este varón llamado Daniel. Y no solamente de él, sino también de sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, ellos fueron llevados como esclavos a Babilonia a una edad muy temprana. Se presume que tenían una edad de 17 años. Ahorita nosotros comparando nuestra edad y ves a los jóvenes, dices 17 años, y ahora uno dice, es que todavía es un niño, ¿verdad? Uno piensa, todavía es un niño. Y lo podemos asemejar entonces a todo con la vida de José el Soñador también. José el Soñador también fue llevado a la edad de 17 años a Egipto. Entonces, estos jóvenes tuvieron que enfrentar grandes pruebas, pero de fe,
en una época de profundos cambios. Por eso el hecho de no estar en su nación. Imagínense cuántos no salen a una edad muy temprana de casa, a lo mejor a la ciudad, a lo mejor a otro estado o incluso a otro país. Y como no llevan una madurez muy forjada, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el sistema, el mundo, se los come, los envuelve y los hace totalmente perdedizos en un mundo caído, ¿no? Mas sin embargo nosotros podemos ver en la vida de estos jóvenes, sobre todo en la vida de Daniel, bueno, en la vida de todos, ¿no?, de estos 4 jóvenes, cómo ellos se mantuvieron firmes con una fidelidad delante de Dios, a pesar de las pruebas y a pesar de estar en otra nación. Eso nos enseña a nosotros que, o nos debemos comparar, que nosotros estamos en este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. No es nuestro hogar y no pertenecemos aquí. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos como Daniel, ¿no? Saber que estamos ahí, pero no pertenecemos ahí. Estamos aquí, pero nosotros no pertenecemos aquí. Nuestra morada no va a ser una terrenal, nuestra morada va a ser una celestial. O como lo dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la que estamos buscando? Lo que mirábamos el miércoles, ¿no? La Sión que descenderá, la nueva Jerusalén, la nueva patria celestial. De la misma forma, entonces, así estaba en la vida de Daniel. Estaba en ese lugar, mas sin embargo, él sabía en quién había creído. Sabía la fidelidad que tenía delante de Dios en su vida. Ahora, ¿qué tan importante es saber dónde uno tiene la cabeza? Daniel, a esa edad temprana, podemos decir que tenía madurez para saber tomar decisiones sin titubear. Como se lo dijo Pablo al joven Timoteo en su segunda carta de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que nos falta ahora, incluso hasta los adultos en estos tiempos? El dominio propio, el carácter, el saber soportar unos momentos difíciles. Porque lo primero que hacemos, buscamos una salida falsa, ya sea hacia algún vicio, refugiarnos en alguna droga. Eso es no tener carácter, es no tener dominio propio de tus acciones, de tu persona. Porque lo primero que hacemos, bueno, me está sucediendo esto, busco esta puerta falsa y me voy por ahí para justificarme lo que yo estoy adoleciendo o para querer cubrir lo que yo estoy adoleciendo y olvidarme, pero solamente es un olvido momentáneo, porque cuando despiertas y vuelves a la realidad estás más hundido que como estabas el día de ayer. En el caso de la vida de este joven, nosotros podemos ver entonces que él tenía dominio propio, la madurez en cualquier tipo de circunstancia. Eso es lo que tenía Daniel, madurez. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado ahora esa expresión que se les dice a los jóvenes, la generación de cristal. En nuestros tiempos, ahorita se le nombra la generación de cristal. Podemos ver que los jóvenes de ahora son consentidos y delicados en toda la expresión de la palabra. Por ahí subían un video donde un joven pasa y sin querer se golpea su mano en la puerta y se agarra muy adolorido. Pasa una persona a lo mejor de mi edad de 50 años aproximadamente, se golpea, nomás se ve y sigue caminando como si nada. Pero la generación de cristal son muy susceptibles a todo. Y esto nosotros lo podemos ver también recordando al hijo pródigo. Cuando él ya se vio perdido, sin dinero, sin comida, y tampoco las amistades que lo rodeaban ya no estaban con él, entonces él ahí reconoció su mano, hasta que no tocó fondo. La vida de Daniel fue diferente, la madurez espiritual, el saberse comportar, no importando qué tanta presión podía tener su vida en ese momento. ¿Qué pasaría si a nosotros nos hubieran llevado alejados de casa, de nuestra nación, alejados de nuestros padres? Muchos caen en depresión, muchos caen en desánimo, mas sin embargo él se mantuvo firme, no perdió el gozo, porque se mantuvo con el Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Separados de mí nada podéis hacer, mas sin embargo él se mantuvo como ese sarmiento pegado a la vid, y la vid es Cristo.
Entonces, viendo todo esto, mis hermanos, en el caso de Daniel, escucha su decisión de dominio y de fidelidad a Dios que él tomó. Daniel 1:8. Aquí se desprende parte de este mensaje. Lo importante, dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para poder tomar este tipo de decisiones y serle fiel al Señor, se debe de tener determinación de no querer hacer las cosas. ¿Cuáles cosas? De pecado. Saber que no es bueno para tu vida espiritual ni para tu vida en santidad. Y que esto no te va a traer resultados favorables a tu vida. Como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. A veces nosotros decimos, no, pues todo es legal, todo está bien, todo es justo. Pero ¿qué dice? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, tú puedes tomar un montón de decisiones, pero al final de cuentas te darás por convencido de que no todo te va a hacer crecer en tu persona, sino al contrario, muchas de ellas, decisiones falsas, te van a llevar a hundirte aún más. Es como cuando estás hundido en el fango y quieres impulsarte en el lodo, ¿qué haces? Te vas a hundir más. Entonces vayamos al primer propósito de este mensaje, Daniel 1:8, la primera parte. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? Entonces Daniel pretendió en su corazón el no permitir que se recreara ningún anhelo desbordante y desordenado para no caer en el deseo de su carne, por más apetitoso que éste fuera. Se lo propuso. Ahora, ¿cómo nos lo dice Mateo 15:18? Pero lo que sale de la boca, lo que sale de aquí, y lo dice por consecuencia en Mateo 15:18, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, lo que comenzamos diciendo por nuestra boca, ¿hacia dónde baja? Al corazón. Versículo 19. Y luego fíjese, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón se va hacia nuestro pensamiento, ¿sí? Y ya empieza a decir qué es lo que sale de ese pensamiento: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale. Por eso es tan importante que Daniel propuso ¿dónde? En su corazón. Desde ahí está el saber que tú en ningún momento quieres contaminarte con todo. Las personas a veces comienzan diciendo, ¿cómo se me antojaría ahorita con este calor una cervecita? Lo dijo con su boca y luego ¿dónde se baja? Al corazón. Y luego se va al pensamiento y dice, pues vámonos haciendo. Y luego dice, pues la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, pero yo nomás me voy a tomar una. Nada más una. Eso no es ser borracho, dice. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, necesitamos fortalecernos en nuestro corazón para no ser presa de él. ¿De quién? Del mismo corazón. Tomemos la recomendación que dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. O sea que cuando tú leas la palabra, cuando escuches un mensaje, debes de estar ¿qué? Atento a las palabras. Dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué vas a guardar en medio de tu corazón? Las palabras. Versículo 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Escucha el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que estaba guardando Daniel? Su corazón. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Guarde su corazón, hermanos. Guardemos el corazón. Esto me lleva entonces también al segundo propósito que determinó Daniel y sus amigos. Ahí mismo en Daniel 1:8, la parte B. Y Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Qué es lo que hizo entonces Daniel? Refrenó su instinto, su deseo de no comer y de beber del vino del rey. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque a menudo
eran ceremonialmente impuras para un judío, o porque estaban manchadas por haber estado en contacto con el culto de idolatría. Por ello él no quería contaminarse y defraudar a su Dios. Fíjense qué tan importante es esto. ¿Qué es lo que comentábamos hace meses atrás, un mes, no sé, cuando estaba el carnaval? El no contaminarnos, hermanos. A veces el decir, es que yo voy a ir, me voy a sentar, o X cosa, o simplemente yo los veo pasar, porque me gusta ver pasar ahí los jóvenes, sobre todo el día, a lo mejor más llamativo es el viernes de becerro, ¿no? O sea, como ejemplo. Pero todo eso nos contamina y contamina el corazón. Aquí Daniel propuso no contaminarse con las cosas del mundo. Pero ¿cómo lo describe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 28 al 32? Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, como del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Ahora, a menudo vamos a ser presionados por el sistema del mundo, a veces por las mismas amistades, a bajar nuestra norma de vida en santidad y a vivir más como el mundo que nos rodea. En más de alguna ocasión te han presionado. No puedes hacer esto, te regañan, te pegan, no te lo permiten. Eso es para que nosotros bajemos esa santidad, mis hermanos, de que nosotros nos podamos mantener firmes. Pero nosotros debemos de poner en práctica la palabra, como lo dice ahí mismo Pablo, en 1 Corintios 10, ahora versículo 31. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, en lo más básico, en lo más necesario para todo ser humano, que es comer y tomar agua, a lo mejor con tus alimentos, ¿para quién lo debes hacer? Para Dios. Es lo más común y lo más básico. Ahora imagínense todo lo que usted hace en un día cotidiano, en una semana, en un mes o en un año. ¿Cómo son tus conductas? ¿Cómo son? Nos exhorta a no contaminarnos con el mundo, a no hacer las cosas que hace el mundo. Pues si coméis o bebéis, dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga en su manera de vivir cada día, no lo haga para usted, para agradarse a usted, para decir soy mejor, no. Hágalo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si yo tomo mis propias decisiones, a lo mejor en su momento me estoy escondiendo de los hermanos de la iglesia, pero de repente, a lo mejor por ahí alguien comenta algo, y te puede decir, es que yo lo vi a él también ahí, y nosotros vamos a ser de piedra de tropiezo. Y la Biblia dice que si nosotros somos piedra de tropiezo, mejor fuese que se nos atase una piedra de molino. No creo que son los molinitos así. No, hermanos. Las piedras de molinos eran movidas por un animal, por un burro. Imagínense la magnitud de esa piedra de molino para ser atada y arrojada junto con usted. Era para no salir, ¿verdad? Entonces, no debemos ser esa piedra de tropiezo, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, está escribiendo Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No contaminarse. Pablo dice, si alguien comenta que eso es sacrificado a los ídolos o que no es correcto, no lo voy a hacer. Detengámonos entonces nosotros a no contaminarnos con las cosas que no están bien de este mundo, para no ser esa piedra de tropiezo a los hermanos. Daniel no fue cambiado su nombre por Dios, ya que su significado nuevamente, Dios es mi juez, pero sí tuvo un propósito de ser llevado a Babilonia, pero él se mantuvo fiel en su fe en Dios, a servir a Dios, ser un profeta con visiones apocalípticas,
y transmitir su mensaje a su pueblo, para que supieran cómo actuar frente a los dioses de otras naciones, a pesar de servir a poderosos gobernantes. Por ello fue reconocido por los judíos hasta en el Nuevo Testamento y por Jesús mismo, porque Jesús hace referencia de Daniel, palabras mismas de Jesús. Si usted tiene oportunidad, Mateo 24:15 dice, simplemente escuchen cómo lo menciona Jesús mismo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús está retomando las palabras de Daniel, porque Daniel trajo profecía. Si Daniel supo no contaminarse y mantenerse mientras él estuvo toda su vida en ese lugar, mis hermanos, mientras nosotros andemos aquí, como dice la palabra, como peregrinos y extranjeros, mantengámonos sin contaminarnos en este mundo caído. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Dios cambió tu vida con un propósito. Ahora esto es personal, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tuvimos una vida turbia, con colores grisáceos y negros, porque era nuestra naturaleza caída, llena de maldad, aunque nosotros no nos sentíamos así, ¿verdad? A veces uno crea nuestro propio juicio de que es que yo estoy bien, yo no hago cosas malas, porque creemos que no hacemos cosas malas, o a veces nos comparamos con alguien más y pensamos, no, es que la manera que él vive sí está haciendo las cosas muy mal, porque nosotros estandarizamos, no, es que él sí está mal, yo estoy bien, yo no hago las cosas que él hace, pero nuestra vida era turbia, con colores grisáceos y negros, por nuestra naturaleza caída, porque estábamos llenos de maldad, aunque nosotros no lo sentíamos así. Sin embargo, dice la palabra que nosotros también éramos hijos de ira. ¿Qué dice Efesios 2:3? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que todos los que se sientan allá afuera que su vida está bien, que su vida está correcta y que están caminando bien delante del Señor, están bajo la voluntad de la carne y de sus pensamientos, y por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no hay nadie que diga, yo estoy bien. Ahora, esa condición nos mantuvo así por demasiado tiempo. Para algunos solamente fueron unos años de su vida, para otros fueron décadas de su vida. Pero vivíamos enlodados en el pecado, por lo tanto solo había una consecuencia para nuestras vidas. ¿Cuál sería esa consecuencia? Porque vamos a manejar 4 citas muy importantes del libro de Romanos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ninguno que no haya pecado. Y por el hecho de haber pecado, estamos quitados de la gloria de Dios. No dice algunos cuantos, no dice que solamente los que hicieron lo malo. Todos hemos pecado. Entonces el pecado nos tenía esclavizados y el pecado también nos separó por demasiado tiempo de la luz y de la verdad. Caminábamos ciegamente espiritualmente, aunque nos decíamos que veíamos nosotros, pero espiritualmente estábamos ciegos. Y por esa condición íbamos rumbo a una paga condenatoria. ¿Cuál era esa paga condenatoria? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál era nuestra paga? La muerte. Entonces todo aquel que peca hay una paga, y esa paga es la muerte, nada más. Pero hoy en día, ese sacrificio hecho, ahora ya casi 2025 años, dio resultado en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino también en el de muchos, y en el de muchas personas o hombres, ¿no? Porque Cristo se dio en amor a todo el mundo. Y como lo he dicho, Cristo fue ese puente reconciliatorio entre el Padre y el hombre. Yo no sé si han visto por ahí una imagen donde hay una separación de la tierra y alguien pone una cruz, que es el puente, para pasar por la cruz, para poder llegar al Padre, ¿no? Entonces Cristo es el único, mis hermanos,
que nos puede reconciliar ante el Padre. Él a lo mejor no pretende cambiar tu nombre, pero sí puede cambiar tu vida, y esa es una realidad. Todas aquellas cosas que hiciste pueden quedar en el olvido. Solo necesitamos aceptar ser salvos. Necesitamos el salvoconducto también. Ese salvoconducto es la muerte de Cristo y su sacrificio en la cruz. Como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé cuáles hayan sido tus sobrenombres, tus apodos, o dicho de otra manera, tus pecados, por lo que hacíamos o nos comportábamos. Pero ahora ya no debemos ser esas personas pecadoras. Aceptemos ese sacrificio perfecto que es Cristo en su muerte. Pero no consiste en repetir una oración, sino permitir que la fe se active únicamente en Cristo. Y que el creer esté en tu corazón y en tu boca únicamente la confesión. Como lo describe Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesamos con tu boca, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si en verdad lo hiciste, a lo mejor quizá no hoy, o quizá no en este momento, pero algún día ya lo hiciste, entonces eres una nueva criatura. Y tú debes de anhelar los propósitos de Dios en tu vida, como lo describe Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo deben ser tus obras? Buenas, porque Dios ya las preparó de antemano, para que tú y yo andemos en ellas. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Dios cambia vidas, y eso es lo que hizo en cada uno de nosotros. Como lo hizo también con tantos hombres y mujeres que están plasmados en la Biblia. Por lo tanto, ahora usted debe de ser una nueva criatura, como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo lo dijo Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el propósito, hermanos, ser nuevos en Cristo. Y esta es la invitación. El propósito ahora que Dios ha cambiado tu vida y que te ha quitado todos tus sobrenombres o apodos, o dicho de otra manera, tus pecados, porque una vez perdonados, nunca más se acuerda de ellos. Él no es como nosotros que vamos al baúl de los recuerdos y sacamos toda la amargura que tenemos. No, Él no es así. Él se olvida de todos tus pecados, nunca más se acuerda de ellos, porque los arroja a lo más profundo del mar, dice la palabra. Ahora, para que usted entienda esto, recuerda a Saulo de Tarso. Cuando él entendió el amor de Cristo y su perdón, su nombre fue cambiado a Pablo y su vida al servicio, con el fiel propósito de anunciar el mensaje de salvación al perdido, como lo hizo en muchas ciudades Pablo. Y tú y yo tenemos ese mismo propósito, de anunciar el mensaje de salvación. El Salmo 138, versículo número 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito es de Dios, pero Él lo va a cumplir en nosotros. Lo dice: tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, Él te va a ayudar. No va a desamparar lo que tú estás haciendo en su ministerio. Ahora, otro propósito más
para nosotros, en nuestra vida, es lo que dice Mateo 22, 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los propósitos de todos nosotros y de toda la humanidad. Amar al Señor también y amar al prójimo. Y si amas al Señor, amas al prójimo y le vas a llevar la salvación que tú tuviste, porque debes de dar de gracia lo que de gracia tú también recibiste. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cambias nombres, pero lo más importante es que tú cambias vidas, transformas vidas, Señor, de lo que éramos anteriormente sin ti y lo que ahora somos contigo. Somos nuevas criaturas, como lo dice tu palabra. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y el propósito ahora que estamos en Cristo es que todos los propósitos se cumplan en nuestras vidas, en llevar tu palabra, en seguir adelante con este ministerio, Señor. El poderte amar a ti sobre todas las cosas y por consecuencia favorable, amar a nuestro prójimo, Señor. Gracias por tu palabra y por la enseñanza a través de la vida de Daniel, que propuso en su corazón mantenerse firme y que propuso no contaminarse. Eso es tener dominio propio y una madurez a una edad muy temprana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.